personal capacitado y idóneo, con experiencia en servicios de alimentación y comedores industriales. Entonces tenemos, lo poco que tenemos, saber conservarlos, formar profesionalmente. A los gerentes se le evalúa en función de cuán bien trabajan las personas que el resultado de tu trabajo se va a ver reflejado en la eficiencia y en la satisfacción que se realiza en todas las situaciones, de cómo trabaja mi personal en los diferentes proyectos que se tienen acá. Muy bien. Si usted no maneja riesgo, no afirme que administra o gerencia un negocio. Manejar riesgo significa pensar en un servicio de alimentación. Si nosotros estamos en el área gerencial, tenemos que saber lidiar con eso, tomar decisiones, y para ello tenemos que estar capacitados en tomar las decisiones más acertadas. ¿Ustedes han escuchado hablar del benchmarking? Es compararse con otras empresas líderes, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. En este caso, si nosotros, por ejemplo, de repente estamos en un cargo, somos los jefes de alimentación de un servicio de alimentación, está bien, tengo ese cargo, tal vez en mi empresa soy uno de los mejores, soy reconocido, pero no solamente quedarme ahí, sino compararme con los jefes de alimentación de otras empresas, de otros concesionarios, ver qué cualidades tienen. Por ejemplo, acá en lo que es servicio de alimentación y en implementación de comedores, de todas las personas que yo conozco, hay uno que nos puede implementar un comedor pues, en menos de 20 días, un comedor industrial para más de 5.000 naciones. Es un colombiano. Que de escuchar nada más a veces su nombre da escalofríos. Es una evidencia. De repente lo conoce, Wilson Barbosa. Entonces, trabajar con él, como yo lo he hecho, se aprende. Es uno de los líderes que aplica precisamente más adelante lo que van a tocar en la arte de la guerra. Limpia ese principio. Y lo aplica 100%, porque cada vez que nos íbamos a un proyecto con él, decían, despídete de tu familia, que estás yendo a trabajar con esos padres. Y no salías del proyecto hasta dejar todas tus funciones. Si no, no te daba el principio de regresar o tomar tus días libres. Tu régimen era 14%. Pero con él, 60 por 10, 70 por 10. Bueno, ese era en el año 2007 que trabajaba. Esperemos que con el tiempo haya cambiado. Pero muy bueno. Entonces, estos líderes pues, son dignos de imitar, de igualar o de superar. En un servicio de alimentación lo que nosotros necesitamos es ser líderes. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos que ser visionarios. Siempre tenemos que proyectar. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que ser apasionados por lo que nosotros queremos. Tenemos que ser creativos, motivadores. Tenemos que motivar a nuestro personal, incentivarlos constantemente. Tenemos que brindarles, comentarles sobre nuestras experiencias, sobre nuestros logros, sobre nuestras derrotas. Lo que debemos evitar, pues, generalmente, por ejemplo, son deliberados, tercos, correcto, autoritarios. Generalmente tenemos que ser asertivos, comunicadores,
trabajamos como contadores en dos departamentos importantes de una gran empresa. Ambos reciben el mismo sueldo y tienen responsabilidades similares. Veamos varias formas de despertar el potencial de su mente. Observemos varios aspectos del trato que desmotiva a la gente. Juan aprecia a su gente. Pedro los critica frente a sus compañeros. Juan valida sus logros. Pedro ignora sus inquietudes. Juan se comunica bien con ellos. Pedro despliega favoritismo. Juan escucha sus preocupaciones. Pedro desprecia sus opiniones. Juan corrige sus fallas y los motiva para superarse. Pedro es insensible a sus quejas. Juan crea y nutre su espíritu de liderazgo e innovación. Pedro minimiza sus sugerencias. Juan hace que se sientan campeones. Pedro aprovecha sus ideas y las presume como propias. Juan guía, motiva, inspira, respeta a su gente. Pedro es déspota, empequeñece a su gente. Juan los eleva de donde están a donde nunca han estado. Pedro no les permite crecer, los avergüenza. Juan establece valores morales y éticos que inspiren. Pedro desprecia sus sentimientos. Juan hace que pongan los pies en el suelo y la mirada en el cielo. La prepotencia de Pedro les da inseguridad y les crea ansiedad. Juan despierta su potencial dando amor. Pedro empequeñece su potencial creando temor. Después de cierto tiempo, ¿quién tendrá más posibilidades de subir a puestos más elevados en esa empresa u otra? ¿Quién tendrá más posibilidades de mejorar sus ingresos más rápidamente? ¿Quién realizará una mejor gestión? Juan. Entonces, cuando ustedes asuman de repente ya están en un cargo gerencial, ¿qué tipo de perfil tienen que ser? Si quieren lograr sus objetivos, si quieren que sus trabajadores se sientan comprometidos con la causa, con los objetivos que ustedes han establecido, tienen que tener ese perfil. Motivar a sus trabajadores, trabajo en equipo, incentivarlos, llevarlos desde un punto hasta un lugar que no han alcanzado. Eso es motivación. Y ser comprometidos con la empresa. Muy bien. Entonces, pues, estos videos también están en el material que les vamos a asignar. También hay otro video que es importante, que se tocó, recuerdo, en la reforma de salud de la ex ministra Midori House, que es para aquellos que trabajan en las entidades del Estado, que sienten que nunca van a cambiar eso. Eso ya es como un video para que lo vean en casa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fue la primera parte del tema, lo que son orígenes, características de un servicio de alimentación y al menos el perfil que se debe tener en los servicios de alimentación. ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, gracias. Doy pase al ingeniero Cristian Guamantumba. Sí, al correo, las tutorías, todas las consultas. Bien, les presento al ingeniero Cristian Guamantumba, ex gerente de logística de Gastronómica Conejo, diferentes entidades de servicio de alimentación, y nos va a hablar acerca del planeamiento estratégico del servicio de alimentación. Buenos días. Mi nombre es Cristian Guamantumba, soy ingeniero de industrias alimentarias
En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que es el planeamiento estratégico. Si bien es cierto, el doctor Marolino estuvo conversando algo de lo que conlleva lo que es la gestión empresarial, quisiera mencionarles un poco sobre lo que es la gestión, sobre lo que sería el primer factor a realizar por parte de ustedes en el momento que asuman un puesto muy importante, como es una jefatura, como es una dirección, como es una sugerencia, otra vez hasta una gerencia, que es a donde todos necesitamos llegar. Quiero que sepan que todas estas herramientas que nosotros vamos a tocar en esta oportunidad son simplemente recursos que nosotros vamos a gestionar para poder llevar a nuestra empresa al mejor lugar de lo que nosotros podamos pensar dentro de negocios como son los concesionarios de alimentos. Quiero que entiendan también de que todo este planeamiento no es perfecto, pero sin embargo, realizándolo con criterio, con una buena gestión, podemos minimizar aquellas probabilidades de fracaso. Bueno, aquí me tomé el requerimiento de tomar prestado una diapositiva que me pareció a la vez muy importante y muy gracioso, porque da un mensaje muy importante. Cuando nosotros asumamos un cargo de dirección, tenemos que expresarnos con propiedad. Al decir expresarse con propiedad, quiero decir que no podemos usar términos coloquiales, no podemos usar palabras que de repente puedan confundir un poco al trabajador, como yo lo llamo la jerga estratégica. Ustedes han escuchado hablar acerca de esta frase en algún momento, de repente, en un comentario entre amigos, cuando dicen: dale un toque pero va llamando al mosaico y le pido chipilinas y en elementos. Imagínense ustedes que son un jefe o un gerente y le dicen esto a uno de sus trabajadores. De repente, el muchacho, la persona a la cual ustedes le hablan, no entiende nada de eso. ¿Qué entenderían esas personas cuando ustedes le mencionan? Dame un toque. Pero va llamando a un mosaico. Me das 2 chiles. Bueno, yo creo que todos entendemos el mensaje a lo cual yo quiero llegar. Cuando nosotros expresemos nuestra idea, queremos hacer llegar al trabajador nuestra opinión, tenemos que expresarnos con propiedad. Las habilidades y niveles administrativos. Quiero que vean un poco al detalle del cuadro. Existen 3 grupos dentro de una empresa, que son la alta dirección, los mandos medios y la primera línea. Nosotros a lo cual queremos llegar sería la alta dirección. En la parte derecha encontramos que la alta dirección tiene mayor capacidad o mayor área en la parte de habilidades y conceptualización y diseño. Nosotros, como alta gerencia, tenemos que enfocarnos en eso, en desarrollar nuestra habilidad para poder llevar a toda la gente que está por debajo de nosotros, cuando digo debajo, porque me refiero a que ocupan de repente funciones distintas. Todos los mandos medios, como supervisores, de repente capataces, o en este caso para nosotros, podría ser los supervisores de comedores, los supervisores de campamentos, los supervisores de cocina, los supervisores de repente de hotelería, como es toda la gama de tema de catering.
Como decía, entonces, los malos medios desarrollan las habilidades que son las habilidades humanas, las habilidades de mediar, de manejar. Son las personas que se encargan de dirigir las órdenes que dictan las altas direcciones y transfieren esa información a la parte operativa. En este caso, yo llamo primera línea o la última línea a la gente operativa, a la gente que está allá en el honor, a la gente que ya está operando y que de cierta forma da la cara al cliente. Lo mencionó el doctor Palomino, que el área de operaciones es el área importante de cada cliente porque son ellos los que son la imagen de la empresa. Si nosotros no somos liderados ni somos supervisados por gente capaz, simplemente esas personas van a tener muchas cosas de repente que pensar, que suponer que no sean las adecuadas para poder trabajar, para poder realizar sus funciones. ¿Okay? Planear. Lo mencionó el doctor Palomino sobre lo que es la planificación. Todos sabemos que la planificación engloba a 4 factores muy importantes, que son la organización, la dirección, la coordinación y el control. El proceso administrativo. Planear. ¿Por qué decimos que planear es la primera función administrativa que sirve de base para los demás? Nosotros, ya lo mencioné en un principio, cuando sumamos un cargo importante, lo primero que tenemos que hacer es planear. Obviamente, el que nos contrata o si nosotros formamos una empresa, no vamos a entrar sabiendo qué planear. No, primero tenemos que hacer un estudio de lo que estamos nosotros asumiendo, tenemos que observar por dónde va encaminada la empresa, por dónde van encaminadas las funciones que realiza el personal y después realizamos un planeamiento. Después realizamos lo que muchos llamamos y conocemos un plan de trabajo. Pero el plan de trabajo no solamente es realizarlo sobre el papel, sino que implica todo un trabajo de gestión. Digo gestión porque nosotros como líderes, el gestionar implica planificar, implica decidir, tomar decisiones, ya sean buenas o malas. Obviamente nadie quiere tomar las decisiones malas, pero sucede en el campo. También es dirigir y controlar. Al proceso en el que se definen las situaciones que queremos alcanzar en el futuro y se diseñan los caminos para lograrlo, pues vamos a la planificación. Bueno, ahí quiero que sepan que hace referencia a lo que mencioné. Si nosotros planificamos adecuadamente, va a ser el camino que nosotros vamos a llevar a todas las personas que hemos involucrado dentro de la empresa, o nos vemos también involucrados. Las funciones de la administración. Ahí tenemos una imagen muy clara de lo que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Las funciones implican lo que es la organización, la dirección, el control y la planificación misma, ¿no? El ser administrador no solamente implica el hecho de que nosotros tenemos que dirigir, sino también tenemos que organizar el trabajo desde el principio hasta el fin. Y una vez que nosotros ya lo hemos controlado, ya lo hemos monitoreado, nuevamente tenemos que iniciar. En realidad, la administración es una serie de procedimientos que uno emplea y que nunca termina. Y nunca termina porque siempre hay factores que alteran este buen orden que nosotros hemos llevado o hemos aplicado dentro de la empresa. El desdoblamiento de los objetivos. Aquí tenemos un cuadro que más o menos nos indica todas las herramientas que nosotros vamos a usar como administradores, el detalle de lo que nos puede tomar o nos puede llevar a realizar y la amplitud con la que se puede hacer. Le doy un ejemplo. Si nosotros queremos tomar una política dentro de la empresa como administradores o de repente
de directores, tenemos que hacerlo, vamos a dedicar menos detalle a las políticas. ¿Por qué? Porque las políticas se engloban, son lineamientos generales, son lineamientos que de repente comandan una empresa, pero que globalizan a todo. No son detalles como lo vemos en la norma. La normativa sí implica una serie de datos, una serie de controles que sí tenemos que tener mayor detalle y que la amplitud esté bien porque va dirigida a un grupo menor. Tomar decisiones. Cuando ustedes toman una decisión, ya se supone que ustedes han conversado con su grupo, ya se han sentado con realmente todas las jefaturas de la empresa, ya han visto una problemática dentro de la misma, se han dado cuenta de que existen ciertos aspectos que corregir. Entonces, todos decimos, bueno, ya nos hemos reunido aquí, ya tenemos el problema identificado, tenemos que tomar una decisión. Y aquí yo les he hecho de manera gráfica más o menos cuál sería el proceso en el cual ustedes deberían tomar una decisión tal vez para llevar a la empresa a un mejor logro. Primero, ustedes han diagnosticado la problemática, han conversado con todos sus colegas de trabajo y han visto de que sí existe un diagnóstico que está yendo por mal camino. Después, ¿qué van a hacer? Van a buscar alternativas de solución, alternativas que puedan a ustedes conllevar a tomar una decisión que, si bien es cierto, es beneficioso para la empresa, pero tiene que alcanzar el objetivo que nosotros queremos. Evaluar esa alternativa que ustedes han tomado, seleccionarla y luego ejecutarla. ¿Ok? El arte de la guerra. Bueno, aquí lo mencionó el doctor Palomino, que quería conversar un poco acerca de eso y darle unos 7 a 10 minutos para luego pasar al video. El arte de la guerra se podría decir que es un documento nacido en el campo militar. ¿Y por qué decimos un documento nacido en el campo militar? Porque era cerca poco más de 500 años antes de la era de Cristo, en la cual los gobiernos y los imperios se forjaban y progresaban a punta de sangre, fuerza y de repente de armamento. Se decía de que en ese tiempo el que conquistaba más, gobernaba más y tenía progreso. Lo que en analogía, llevándolo a nuestra etapa, podríamos decir, el que tiene más dinero puede invertir más, puede expandirse, puede invertir en otro sitio y puede tener mayor ingreso. En ese tiempo, poco antes de la edad medieval, esa era la manera de progresar, conquistar. Entonces, hubo una persona que fue el comandante Sun Tzu, que lo mencionó en los Opis, fue un comandante y dijo: no es necesario tener mayor cantidad de gente para poder triunfar, para poder obtener una victoria en el campo de batalla. Él dijo de que si aplicábamos ciertas estrategias en el campo de batalla, podíamos lograr el triunfo con menos gente, porque en realidad fue eso. Y el documento de arte de la guerra engloba eso. Tiene muchos principios que se basan en el engaño, que se basan en conocer al oponente, pero que todo eso nos lleva a lograr la victoria en el campo de batalla. Entonces, quiere decir que, en resumen, el arte de la guerra nos dice: no hace falta tener mucha gente para triunfar, con poca gente yo lo puedo hacer. O sea, quiere decir que con poco dinero, con pocos recursos, yo puedo lograr imponerme ante la competencia.
La palabra estrategia viene de estrategos, que en griego significa general, comandante en jefe y supremo de un cuerpo militar terrestre. Como lo mencioné, el concepto de estrategia se originó en el campo militar y es donde se origina este documento, ¿no? Consecuente al tema del arte de la guerra, decimos que si nosotros queremos dirigir una empresa y queremos que esto vaya por buen camino y lograr los objetivos que necesitamos, tenemos que ser líderes. Un líder es una persona que se gana a su gente no imponiendo, sino enseñando. Uno de los principios, y aquí en esta parte voy a definir básicamente 3 principios en los cuales se basa el arte de la guerra y que nosotros los hemos llevado, los hemos adaptado a los negocios. El arte de la guerra es un documento que se usa actualmente, muchas empresas ya lo hacen, imagínense, este documento tiene más de 2000, van a ser 2500 años, y aún se siguen usando sus principios. Uno de sus principios en el cual Sun Tzu menciona, dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca saldrás derrotado. Quiere decir que la manera de poder enfrentar la competencia, de poder enfrentar al enemigo, por así decirlo, es primero conocerlo, luego conocerme, saber si realmente estoy en capacidad de poderle enfrentar, saber si el enemigo está preparado, si sabe que yo lo voy a enfrentar, si sabe que yo conozco sus cualidades, conozco si esta empresa tiene lo mismo que yo. Entonces, primero es conocer al enemigo y luego conocerse a uno mismo. Podríamos decir que para nosotros conocer a tu enemigo sería conocer cómo gestionan las otras empresas de alimentos. Yo he tenido la suerte de trabajar para la empresa de ABC, para la empresa de los Andes, bueno, para muchas empresas de alimentos, en las cuales ellos obviamente cumplen. Cuando nosotros tuvimos que implementar un comedor, porque salía el concesionario anterior, el error nuestro fue no conocer el concesionario que salía. Muchos decían que salía porque no daba buen servicio, porque no salía el servicio a tiempo, porque le faltaba personal, por esos motivos. Pero en realidad no era ese su problema. Nosotros nos dejamos llevar por terceras personas que nos decían que esos eran sus problemas, pero esas personas que nos decían que estos eran sus problemas eran personas que no estaban involucradas directamente con la empresa de alimentos, sino que eran terceros, eran clientes, eran usuarios, eran personas que veían desde otra perspectiva la problemática de la empresa y no la problemática de la empresa en sí. Cuando nosotros ingresamos como concesionario, como nuevo concesionario, lo mismo con las personas que estábamos saliendo en el mismo problema y que tan solo conociendo este principio lo pudimos haber detectado a tiempo. Obviamente lo solucionamos, no en un corto plazo, pero tuvimos la suerte de que el cliente nos entendió y nos apoyó en este tipo de cosas. Bueno. El arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y aquí quiero tocar un principio que tiene a continuación de la siguiente y dice: obtener 100 victorias en 100 batallas no es la suma de las habilidades. Ganarle al enemigo sin luchar, eso sí es la suma de las habilidades. Creo que se entiende la frase cuando tú, como empresa de alimentos, quieres competir con